Pues venga, vamos a por ello. Día 13 de marzo de 2026, viernes. Son las 13:00, la 1 de la tarde, con la sesión europea ya iniciada y muy cerquita de comenzar la sesión americana. Vamos con ello. ¿Qué está pasando en el conflicto de Irán? ¿Quién va ganando esta guerra por el momento? Que creo que es la clave y a lo que tenemos que atender en este momento. Fijaos en este gráfico que pongo ahora mismo en pantalla. Este gráfico es la cantidad de drones que está lanzando el ejército iraní cada día, cada jornada. Fijaos que para fecha de 11 de mayo, el miércoles, el número se había reducido considerablemente hasta llegar a las cifras de 40 drones diarios. Irán está enviando menos drones al aire. Es porque se está quedando sin armamento y quiere mantener esa presión, pero no puede mantenerla en el grado en que la estaba haciendo anteriormente. O, por otro lado, la posibilidad de que lo que esté buscando Irán, en vistas de su gran superioridad en este momento sobre el conflicto, esté buscando una guerra de desgaste, sabiendo lo que está significando para la economía norteamericana y sobre todo para la economía europea el conflicto y sobre todo el incremento del precio del petróleo. Vamos con más información porque hoy tenemos muchísimo y quiero ser rápido. Turquía, aquí lo tenemos. Turquía advierte sobre cualquier intento de incitar disturbios en Irán. Ankara rechaza cualquier intento de desestabilizar Irán, mientras Erdogan acusa a Israel de intensificar los conflictos y aumentar la tensión en Oriente Medio. ¿Qué nos quiere decir esto? ¿Va Turquía a entrar en el conflicto por el bando de Irán? En absoluto. Pero es un buen indicador para saber quién va ganando la guerra, porque tenemos que recordar de episodios anteriores que Erdogan es un maestro prestidigitador y es capaz de pasar de un bando a otro cuando considera que está posicionándose con el bando vencedor. Así que buenísima información esa también que nos traen por aquí. Vamos con más información. Fijaos, porque ayer nos comentaban que Irán estaba estudiando la posibilidad de plantar minas en el estrecho de Hormuz para mantener el bloqueo. No creo que este sea un paso que vaya a dar Irán por la posibilidad de complicar la circulación en el propio estrecho de Hormuz de cara al futuro, incluso ya habiendo terminado el conflicto dentro de unos meses o años, o veremos a ver cuándo finaliza. Pero no parece una solución viable en este momento. Ahora bien, tenemos en pantalla los 18 barcos comerciales que han sido alcanzados al intentar pasar por el estrecho de Hormuz. Es decir, el estrecho continúa completamente bloqueado en este momento. Irán está atacando a aquellos barcos que intenten cruzar, más allá de las declaraciones de Donald Trump, que comentaba que quería escoltar a esos buques que intentaran cruzar el estrecho. Por el momento no es una posibilidad y el estrecho está completamente cerrado y además con garantías de que continuará cerrado. No va a dejar de estar cerrado, ¿de acuerdo? Pongo por aquí, por pantalla, tenemos aquí al presidente... al representante permanente de Estados Unidos ante la OTAN, Matthew Whitaker, dijo que no hay evidencia pública de que Rusia participe en el conflicto actual junto con Irán. Es decir, lo que parece es que los mandos diplomáticos, militares y políticos de la administración de Donald Trump están buscando blanquear la imagen de quien hubiera sido su enemigo en los últimos tiempos, quién sabe si preparando el terreno para una posible salida por medio de negociaciones en las que colabore el propio Vladimir Putin. Veremos a ver en qué queda todo esto, pero desde luego que todas estas noticias son indicativos de cómo está desarrollándose el conflicto y quién está venciendo ahora mismo en este conflicto. Y vamos con otra noticia que es muy reveladora.
fijaos, tenemos aquí la imagen de un almirante. El portaaviones estadounidense Abraham Lincoln habría sufrido daños significativos tras un ataque con misiles y drones. Según el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, el buque estaría retirándose rumbo a Estados Unidos después del incidente. Durante la jornada previa también se reportó un incendio a bordo del portaaviones Gerald Ford. Aunque, como leíamos también esta mañana, el incendio del Gerald Ford también se estaba especulando que pudiera ser un sabotaje de los propios soldados norteamericanos, como también se especuló cuando sucedió con el Abraham Lincoln. Por un lado o por el otro, la situación es crítica para los Estados Unidos, es decir, tanto si han sido las Fuerzas Armadas iraníes las que han obligado a desaparecer de la zona a estos dos portaaviones, tanto Abraham Lincoln como el Gerald Ford. Estados Unidos está ante un grave problema, no es que no tenga la superioridad en el aire, sino que tampoco la tiene en el mar. Si estamos ante un motín de los soldados, pues el problema es gravísimo y no es necesario que explique por qué. Vamos con más, esta es la situación. Por último, vamos a ver esta otra imagen que a mí me parece asombrosa del señor Pezeshkian, recordemos, miembro de la administración iraní. La gente no puede creer que haya visto al presidente. O sea, ayer hubo una marcha en Teherán, ya sabéis, por el Día de Jerusalén, y no solamente todo el pueblo estaba allí en la propia marcha, también acudieron los altos mandos del gobierno iraní, incluido el presidente Pezeshkian, y la gente está completamente volcada con la administración iraní. Si había alguna oposición, que no lo dudo, ha desaparecido por completo tras estas 2 semanas de combates. Por lo tanto, y aquí es a donde quiero llegar, la situación en el conflicto está completamente ahora mismo del lado de Irán. Estados Unidos e Israel, el bando occidental, no tiene la superioridad aérea, no tiene la superioridad en los mares, no tiene tampoco el apoyo diplomático del resto de potencias que pudieran estar implicadas. Está sufriendo presiones por parte de los países de la península arábiga para que el conflicto finalice, y todo apunta a que Irán está venciendo en este conflicto. Y como comentábamos los días anteriores, Irán no tiene intención de acabar con el conflicto, por lo tanto tenemos guerra para rato, señores, tenemos guerra para rato. ¿Y cómo podemos saber si la tenemos de verdad para rato o no? Es decir, ¿qué va a pasar a partir de ahora? ¿Qué podemos esperar? Comentábamos ayer, lo importante ahora mismo es ver cuáles son los objetivos de los actores implicados, porque si ya sabemos cómo está el conflicto y quién está siendo el vencedor en el momento actual, hay que ver cuáles son los intereses de esos vencedores y qué considerarían esos vencedores como una victoria para poder acabar con el conflicto, para poder entrever una suerte de final de esta guerra en Oriente Medio. Para clarificar esto tenemos aquí estas declaraciones de Larijani, alto funcionario de la seguridad iraní, y dice: si bien iniciar una guerra es fácil, no se puede ganar con unos pocos tweets. No va a haber victoria rápida por parte de Donald Trump. No cederemos, y ojo porque estamos buscando el objetivo de Irán y puede ser muy esclarecedora esta afirmación. Dice Larijani: no cederemos hasta que les hagamos arrepentir de este grave error de cálculo. No cederán hasta que les hagan arrepentir. ¿Qué considerará el señor Larijani y la administración iraní como sucesos suficientes como para que Estados Unidos e Israel se arrepientan? Veremos a ver en qué queda todo esto. Más información relativa a esto. Fijaos, llegaban reportes también a primera hora de la mañana sobre... Fijaos, la imagen es formidable. Según los locales, un dron iraní impactó contra el Centro Financiero Internacional de Dubái, en Emiratos Árabes Unidos. Es decir, quieren
hacer arrepentirse a los Estados Unidos de este gravísimo error de cálculo, palabras textuales de Larry Yanni, y mientras tanto, para aumentar la presión, mantienen el estrecho de Hormuz completamente cerrado de forma efectiva, y parece que va para largo, y intensifican ataques en la península arábiga, incluso yendo ya a objetivos financieros. Comentábamos ayer el dato también de que había caído brutalmente el valor del mercado de real estate en Dubái. Veremos a ver qué es lo que sucede en las próximas horas, pero desde luego que la situación es crítica, totalmente crítica. Entonces ya tenemos claro que Irán por el momento no va a parar. Irán por el momento no va a parar, y entonces tenemos que ver qué está pasando del otro lado, ¿no? ¿Qué es lo que quiere hacer Israel? Porque veíamos también imágenes de los soldados israelíes destruyendo las cámaras callejeras. No quieren compartir exactamente cómo está, cuál es el estado actual de las calles en Tel Aviv, pero por lo que apuntan numerosos reportes, Tel Aviv estaría completamente devastada. Hay zonas, en palabras textuales de uno de los generales americanos sobre el terreno, no recuerdo exactamente quién ha sido quien lo ha dicho, pero en palabras textuales hay zonas planas en el Estado de Israel. Veremos a ver en qué queda todo. Entonces la situación para Israel es que si quiere sobrevivir a este conflicto, el conflicto tiene que dar un vuelco. Tiene que dar un vuelco. ¿Cómo puede dar un vuelco? Pues hay dos posibilidades. La primera, que entren más actores en juego, lo que nos podría llevar claramente, como ya hemos comentado también a lo largo de estos días, a ataques de falsa bandera. Quién sabe si para entrometer a países europeos o a otros países de la zona. Veremos a ver en qué queda todo, porque es complicado y ya todo el mundo está empezando a entender cómo se las gasta esta gente. Veremos a ver qué consiguen. La otra opción es soldados americanos sobre el propio terreno. Entonces, el papel de Israel ahora mismo es eso: forzar la situación hasta el punto en que la infantería americana tenga que plantar un pie en suelo iraní, o forzar la situación hasta que nuevos aliados, seguramente europeos, entren de facto en el conflicto. ¿Qué es lo que está buscando Estados Unidos? Sin embargo, Estados Unidos está buscando salir de allí cuanto antes. Estados Unidos está buscando salir de allí cuanto antes. De ahí las declaraciones de principio de semana de Donald Trump. No ha funcionado. Irán, como decimos, quiere continuar. Entonces, ¿qué puede hacer Estados Unidos para salir de allí? Estados Unidos, para salir de allí, tiene que dar la vuelta a la situación. No queda otra. Israel y Estados Unidos necesitan darle la vuelta a la situación de alguna forma. Ahora, en noviembre son las elecciones de medio término en Estados Unidos, y eso ya lo sabemos de antemano. Donald Trump no está justificado para mandar tropas. No está justificado para mandar tropas sobre el terreno. De hecho, ya veíamos el otro día los datos, y el 80% de la población americana no apoyaba este ataque en Oriente Medio. No es su guerra. Por lo tanto, Donald Trump lo tiene muy, muy, muy complicado, y más si añadimos esos posibles boicots en los portaaviones, tanto Abraham Lincoln como Gerald Ford. Entonces, Estados Unidos necesita que se intensifique el conflicto para poder justificar un envío de infantería sobre el terreno. Necesita que se intensifique la situación. ¿Cómo puede intensificarse? Lo siento, pero todos los análisis, todos los datos nos llevan a la misma conclusión. Vamos a ver ataques terroristas de falsa bandera en las próximas horas, o en los próximos días, o quién sabe si en las próximas semanas. Pero ojo, porque esto puede suceder o bien en Europa o bien en el propio Estados Unidos. Así es como están las cosas. Por último, podemos comentar la situación de China y Rusia, que decían, sobre todo China, iba a estar muy, muy, muy afectada por ese cierre del estrecho de Hormuz, y pudiera tener intereses en que acabara rápido el conflicto. Pues fijaos, aquí tenemos el buque Broad Reach,
que dice la noticia, los barcos chinos continúan transitando el estrecho de Hormuz sin ningún problema. Además, China ha dejado de exportar petróleo, ha bloqueado todas las exportaciones de petróleo y Rusia está mejor que nunca exportando el petróleo a $100 el barril. Por lo tanto, tampoco están interesados en entrar ni a cambiar ningún tipo de situación ni a buscar nada nuevo. Por lo tanto, además seguirán seguramente apoyando con inteligencia, como vienen haciendo hasta ahora, con suministros y con ayuda humanitaria al bando persa. Por lo tanto, ya digo, la situación está tal que así. La situación está tal que así. ¿De acuerdo? Por resumirlo en una frase, Irán está venciendo en la guerra y el bando estadounidense-israelí necesita darle la vuelta al conflicto. Y para ello, mi análisis es que veremos ataques de falsa bandera, o bien en Europa o bien en la propia Estados Unidos. A mí personalmente me cuadra más que sea en Estados Unidos y ahora iremos a ver por qué. Fijaos, índice de miedo y codicia, ya sabéis que lo vemos siempre, CNN. Ayer nos plantábamos en 24, que era justo el punto en el que marcaba la diferencia entre miedo y miedo extremo. Hoy nos encontramos en 21, ya hay verdadero miedo en el inversor, pero todavía no estamos en los puntos en los que deberíamos estar, cerca del 5 o 6, por la intensidad del conflicto. No están cayendo. Por lo tanto, lo que tenemos de facto es, de nuevo, un sistema financiero sosteniendo a Donald Trump, sosteniendo el resultado de la invasión. ¿Por qué lo están haciendo? A principios de semana y sobre todo a finales de la semana anterior comentábamos que no entendíamos por qué no caían las bolsas. No entendíamos por qué no caían las bolsas dada la intensidad del conflicto y la duración estimada, por lo menos por nosotros y por nuestros análisis, que iba a tener. No entendíamos qué es lo que estaba sucediendo. Pues todo cuadra, señores, todo cuadra. Si Estados Unidos e Israel necesitan o bien intensificar el conflicto para que vayan tropas americanas sobre el terreno, o bien involucrar a terceros actores como pudiera ser Europa en el conflicto, por un lado o por el otro necesitarán ataques de falsa bandera. La razón por la que el sistema financiero puede estar sosteniendo a Donald Trump es porque Donald Trump va a ayudarles a ganar mucho dinero, como ya hiciera en abril del año pasado con el tema de los aranceles el día de la liberación. ¿No les parece, señores, un evento suficiente, un ataque terrorista, por ejemplo, en Nueva York, de grandes dimensiones, para forzar al pueblo americano a apoyar el conflicto y así tener justificación suficiente para mandar infantería americana sobre el terreno? ¿O no les parece un evento suficiente para hacer caer las bolsas europeas un atentado terrorista en Berlín o en Madrid o en París para involucrar a la Unión Europea en el conflicto? Ahí es donde veremos la caída fuerte. No sé si será este fin de semana, no sé si será durante la semana que viene con los mercados abiertos o fin de semana que viene. Veremos a ver cuándo es, pero ese es el próximo paso que tenemos que observar si sucede en el conflicto. Este es mi análisis y así es como yo lo veo en este momento. Mientras tanto, ¿qué está pasando en los mercados, verdad? ¿Qué está pasando en los mercados? Pues fijaos, porque en los mercados tenemos, por un lado, índice de volatilidad americano. ¿Qué es lo que está pasando? Perdiendo hoy un 5%, pero sin embargo, lo pongo enseguida en pantalla, disculparme. Perdiendo hoy un 5% de esa volatilidad que ganaba ayer a cierre de sesión, pero sin embargo todavía por encima de la resistencia de los 25 puntos, 24,80. Esto tiene que subir, señores. Sigue encima de esa resistencia que es clave. Si rebota de nuevo al alza, esto va a subir y, como os digo, creo que estamos ante
creo que es otro dato más que nos indica que estamos en un punto en el que vamos a ver fuertes conflictos, intensificarse fuertemente la situación en la zona, y quién sabe, como digo, si presenciar un evento que obligue a todos esos países a entrar en el conflicto, o, como digo, a justificar presencia de infantería americana sobre el terreno. Más cosas. Ratio put call, ayer lo teníamos en 1.30, hoy baja a 1.01, es decir, todavía sigue cerca del centro, pero incluso en los mercados la expectativa es alcista. La gente tiene la sensación de que ya se ha llegado a un suelo y no hay motivos, por lo menos geopolíticos, para pensarlo. La realidad, como digo, es que las instituciones financieras están sosteniendo este ataque en las bolsas, están sosteniendo este ataque en los mercados. Otro dato más. Fijaos, porque es que las bolsas no son los que estén sostenidas, es que están al alza, es que están yendo al alza. Es que fijaos cómo está el gráfico del S&P 500 ahora mismo. Veremos a ver cómo abre la sesión, desde luego, pero fijaos, porque es que está ganando hoy un 0,20%. Sí que es verdad que sigue por debajo de esta zona clave de soporte, pero no tiene grandes caídas. Es que no ha tenido grandes caídas desde que ha empezado el conflicto. No ha tenido grandes caídas desde que ha empezado el conflicto. Y fijaos, es que con el IBEX está sucediendo lo mismo. Es que hoy está ganando un 0,40% en lo que llamamos de sesión, y sí que se coloca por encima de puntos importantes de soporte. Es que las bolsas no solo no están cayendo, sino que fíjate que hoy incluso están al alza. Con la situación que tenemos. Están así. Por lo tanto, es que todo apunta a lo mismo. Todo apunta a lo mismo. Fijaos otra situación que vemos también en los gráficos, que para mí es muy, muy, muy reveladora. Perdonadme un segundito que estoy preparando el gráfico. Aquí tenemos situación ahora mismo en gráfico intrahora en el petróleo del norte, en el Brent. Fijaos qué acumulación de liquidez tan bestial en triángulo alcista, pero por completo. Vale, ¿recordáis cuando hemos visto otra figura como esta en este gráfico? Pues aquí lo tenéis, señores. Aquí tenéis cuando hemos visto esta figura alcista en este gráfico. Fijaos que aquí estamos a viernes 27 de febrero. Así abre la sesión del lunes, después de los primeros enfrentamientos. Toda esta acumulación de liquidez es durante toda la primera semana del conflicto, hasta llegar a este punto el jueves, ¿de acuerdo? Y esta caída también pertenece al jueves. ¿Qué pasó durante esa semana? Los mercados estaban comprendiendo si iba a ser un conflicto a largo o iba a ser un conflicto a corto plazo. Recordad que nosotros dijimos abrir posiciones largas, el conflicto es largo, esta acumulación de liquidez indica una explosión al alza. Lo que sucedió efectivamente el viernes, hubo indicios suficientes para hacer pensar al mercado que el petróleo iría al alza, y fijaos lo que pasó el viernes: explotó al alza, salió de esa zona de acumulación de liquidez, y el lunes abría la sesión en zonas de $114 el barril. Hoy, fijaos qué figura tenemos. Ese triángulo alcista que ya dibujara anteriormente. Si se confirma una rotura de este punto, lo cual me parece muy, muy, muy razonable, y si este fin de semana tenemos fuertes enfrentamientos en el conflicto, podemos ver una explosión al alza similar a la anterior, y sinceramente creo que podemos colocarnos en zonas de los $130-140 el barril. Como digo, el estrecho sigue absolutamente bloqueado. Veremos a ver qué es lo que sucede en las próximas horas, pero este gráfico también es muy revelador. Entonces, como os digo, mi tesis ya sabéis cuál es. Mi tesis es que este fin de semana, o en su defecto muy pronto, vamos a tener un evento devastador que va a desplomar las bolsas, que va a confirmar que el conflicto va para largo, que va a llevar al petróleo extremadamente al alza, y
Ahí podemos empezar a buscar puntos de suelo, podemos empezar a buscar puntos de miedo extremo y podemos empezar a buscar compras fuertes. Ahora, según está la situación, ¿qué podemos hacer? Consejos en los propios mercados. ¿Qué debemos hacer con nuestras inversiones? ¿Qué debemos hacer con nuestra cartera? Primero, consejo. Y no es un consejo, casi es una obligación. Los stop loss muy cortitos, por favor. Los stop loss muy cortitos, sobre todo a cierre de sesión de hoy, porque la volatilidad que podemos vivir el lunes es asombrosa. Stop loss obligatorio y si es muy cortitos, mucho mejor. Segundo, una recomendación, principalmente para mí, valorar una entrada en petróleo con un stop justamente por debajo de esos mínimos. Perdón, pongo el gráfico en pantalla. Para mí, buscar una entrada en el petróleo, en la zona en la que se encuentra, con un stop loss por debajo de estos mínimos, o si somos un poco más valientes y no vamos muy apalancados, incluso por debajo de este soporte que podemos estar formando aquí, es una buena entrada. Creo que es casi una apuesta, pero el lunes creo que podemos ver una explosión al alza en el petróleo, y si no es el lunes será a lo largo de la semana, que es asombrosa. Más consejos. Bueno, ya lo hemos comentado también. Ya lo hemos comentado también a lo largo de estos días y ayer compartimos una entrada en Telegram, pero para mí un valor que está muy bien y que va a sostenerse muy bien en esta situación es Repsol. Fijaos que el martes rompía al alza esa acumulación que generaba por aquí. Está muy bien, un 8% prácticamente en las dos últimas sesiones, subiendo con mucha verticalidad, me gusta, y simplemente fijaos cómo se comportó, esto es el lunes, cómo se comportó al inicio del conflicto. Repsol se va a ver beneficiada por el conflicto de Irán porque tiene muchas reservas. Si el barril sube, tiene muchas reservas, el valor y la empresa subirá. Por lo tanto, creo que podemos estar. Hay que buscar una de estas zonas para poner un stop muy cortito. Si ya la tenemos, stop en ganancias corto, y es un valor al que creo que merece la pena prestarle atención. Otra opción que veo interesante, misma tesis, Chevron, ¿de acuerdo? Chevron es una muy buena opción también. Además, ayer nos dejaba a final de sesión un retroceso que puede ser una buena oportunidad para entrar en este valor. Después de subir un 2,25%, fijaos en la sesión, tras superar esta zona importante en la que estaba generando muchísima liquidez. Me parece un valor también que nos puede dar grandes rendimientos durante estos días si la guerra se intensifica. Y también quiero que veáis por aquí tenemos el lunes 2, cómo también reaccionó. No tanto como si lo hiciera Repsol, pero reaccionó muy positivamente al inicio del conflicto. Entonces, otro valor en el que podemos estar, aquí lo tenemos. Y por último, una recomendación que creo que en los tiempos en los que estamos es curiosa, pero que puede ser una opción bastante a valorar. Yo personalmente he abierto posiciones, a mí es una operación que me gusta. Tenemos por aquí Meliá, ¿de acuerdo? Meliá, hoteles, turismo, sector turismo español, una tendencia alcista durante los últimos 2, 3, 4 meses. Fijaos de dónde viene, fijaos cómo le ha afectado el conflicto y sobre todo cómo estos últimos días, donde la situación principalmente en Dubái se ha complicado, le ha hecho exactamente ayer, día jueves, superar esta resistencia entre 8,4, 8,5, que era clave para el desarrollo de Meliá, y fijaos cómo ha llegado al alza y está testeándola. Es un buen punto de compra, puede que no consiga rebotar al alza, pero sí que es una tesis que tiene sentido por cómo está el turismo, cómo va a incrementarse el turismo en España este verano, por supuesto, dado el conflicto de Oriente Medio, y sobre todo que por técnico a mí personalmente me da entrada y me gusta cómo está el valor. Así que eso es lo que puedo comentarles por hoy. Nos hemos vuelto a ir prácticamente
y sin él prácticamente a la media hora. 1:30, vamos a ver qué nos depara esa sesión americana y por favor cuiden muy bien sus carteras, stops muy justitos, muy cortitos y que vaya muy bien ese fin de semana. Un abrazo.